Bueno, buenos días, bienvenidos al curso de Derecho Empresarial. Con ustedes me corresponde esa tutoría de Derecho Empresarial 2. Estamos todos claros, ¿verdad? Derecho Empresarial 2. Exactamente. Ok. Entonces, primeramente, antes de iniciar, bueno, mi nombre es Jerry Campos. Yo voy a ser el tutor con que voy a acompañarlos durante este cuatrimestre. Bueno, hoy tenemos sesión, como pueden ver. Tendremos sesión de hoy en 15. Igual en su momento, perdón, igual en su momento tendrán en el entorno el link para la tutoría número 2, que sería de hoy en 15. Luego creo que transcurre más o menos como 3 semanas o un mes para la tercera tutoría y luego la cuarta. Ok. Entonces, para efectos de eso, ¿verdad? De que vayan teniendo claro cómo va a ser siempre en el entorno se va a ir habilitando lo correspondiente, les va a ir habilitando los links para que usted se pueda conectar. Todas las sesiones ¿cómo se llama? Se graban. ¿Okay? Entonces va a quedar, digamos, en principio la grabación para que ustedes tengan acceso a ella. Vamos a revisar la orientación académica. ¿Okay? Importante, si eventualmente usted no se puede conectar a esta hora, ¿verdad? Si usted no se puede conectar a esta hora, a las 8, también esa misma tutoría se repite a las 10 de la mañana. Hoy mismo, también a las 10, sea la misma tutoría. Entonces, para efectos de que, digamos, si tiene problemas para poder conectarse con esta, entonces puede hacerlo en la otra. ¿Ok? Entonces, si por ahí hay alguna duda. Ninguna. No, pero que todo claro. Ok. Vamos a ver qué más es importante. Bueno, vamos a revisar la orientación académica. No sé si la tienen a mano. ¿Tienen la orientación académica a mano para poder revisarla? Sí, a ver. Okay. Si no, les invito a que por Sí, favor... profe, ya está abierto. Si no, les invito a que por favor la ubiquen o que la descarguen en internet para poder revisar algunas cosas. Les doy un par de minutitos para que puedan descargarla. Listo, profe. Listo. Bueno, como pueden ver, este curso tiene 3 actividades de aprovechamiento para efectos de aprobar el curso. Una única actividad que es una prueba, un examen que es único. ¿Ok? Entonces ubiquemos tal vez en la orientación esa prueba única
Ubiquemos tal vez la fecha, que es lo que me interesa que quede claro cuándo es la fecha y la hora. Miércoles 23 23 de de abril. miércoles 23 de abril a la hora. No dice. No dice ahora, profe. Vamos a ver la hora. Sí, nada más indica que va a tener duración de 2 horas. Vamos a revisar un momentito acá el calendario. Es la que está en la página 20, ¿cierto? Sí, es esa fecha. Vamos a revisar aquí un momentito, a ver si nosotros ya tenemos la fecha en el calendario. Ok, vamos a ver, 23, lo tenemos, ¿verdad? Sí, 23 de abril. Sí, señor, sí. Yo tengo una fecha, a ver si ya tengo la fecha. Que ustedes son el grupo 7. Ustedes son del grupo universitario 23, 26 y 34, ¿verdad? Ok, es a las 6 de la tarde. Ok, de una vez para que vayan teniendo la fecha. De 6 a 8 de la noche. 6 p.m. a 8 p.m. Ok, ya tienen la hora, entonces. Perfecto, anotado, profe. Ok, entonces 23 de abril, Derecho Empresarial 2, de 6 a 8 de la noche. Igual probablemente en su momento se va a poner eso, esa información exacta en el link, pero sí, ya aquí la estoy revisando en una calendarización que nosotros tenemos y con horas. Entonces, para efectos de que quede claro cuándo es esa hora, para efectos de si tienen que ir gestionando algún permiso o alguna situación particular, ya sepan de antemano que la hora es esa hora. 6 de la tarde. ¿Ok? Vamos por ahí bien, ¿verdad? Correcto. Ok, tenemos Sí, profe. tenemos aparte de eso un par de actividades, 2 tareas, ¿verdad? O 2 actividades adicionales que suman el resto del puntaje, ¿verdad? ¿Cuánto valor porcentual vale el examen? 4%. Ok, y tenemos 2 actividades que cada una de ellas vale un 3%, ¿verdad? Tarea 1, tarea 2. Vamos a la número 1, tarea número 1. Tenemos clara la fecha y hasta qué hora se entrega esa. Sí, profe. La hora no, para mí. Profe, Ajá, ajá. la hora es la que no me queda clara. ¿Es todo el día o...? Hasta el final del día, pero ahí viene la hora. Eso sí lo estoy en la orientación. Vamos a ver la mía que tengo.
No, viene la semana, digamos, del 03 del 3 al 08 del 3 en plataforma. Ya, en el entorno entraste esta tarea 1. En el Al entorno está, entorno sí. no, estoy en la, ¿cómo se llama? En la Orientación. orientación. En el entorno sí está ya. Sí, en el Pero, entorno sí dice que es hasta el sábado 8 de marzo a las 11:59. 11:59 de la noche. Ah, ok, exactamente. gracias. En el entorno sí está. Ok, la hora. Ok. Ok, ¿en qué consiste esta primera tarea? Es un ensayo. ¿Estamos claros con eso? Sí, señor. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es un ensayo? ¿Tiene introducción? Sí y no. ¿Tiene marco teórico? Sí y no. ¿Tiene conclusiones? Sí y no. Entonces, cuando digo sí y no, ¿qué significa eso? El ensayo es un documento de reacción continua. Usted reacta de manera continua, pero sin poner subtítulos. Es decir, de la lectura del documento yo debo desprender de que hay una introducción, pero no va a haber ningún subtítulo que diga introducción. De la lectura del documento yo debo comprender que viene un marco teórico, pero no va a poner un subtítulo que diga marco teórico. De la lectura del documento yo debo comprender que viene un apartado al final de conclusiones, pero no va a poner un subtítulo que diga conclusiones, porque la reacción del ensayo es corrido, es de manera corrida. ¿Okay? ¿Cuál es el tema del ensayo? El tema central del ensayo. Derecho presupuestario. Derecho presupuestario. Pero como eso es muy amplio, la misma orientación te dice cuáles son los aspectos que tienes que tocar del derecho presupuestario. ¿Cuáles son los aspectos que tienes que tocar del derecho presupuestario? Concepto del derecho, descripción de los principios, explicación e importancia de esos principios y funciones de los poderes de la República en Wow. aplicación a los principios. Okay, entonces son 4 puntos o 4 variables. Entonces, de la lectura del documento, por ejemplo, deberá venir alguna parte donde diga concepto, me explico, y se lo pone en negrita. Para cuando uno lo lee, saber qué viene el concepto, porque recuerde que no puede poner títulos. No es un cuestionario, es un ensayo, donde lo único que va a haber es un título que diga derecho presupuestario, pero deben venir esos 4 rubros. ¿Okay? Entonces, la única forma de uno poder visualizar esos 4 rubros es que en el momento que usted vaya a abordarlo, ese subtema lo ponga dentro del texto y lo ponga en negrita, como resaltado. No sé si me logrará comprender. Sí, Perfectamente, señor. señor. ¿Ok? Porque, y igual voy al tema de la introducción. Usted no va a poner el subtítulo introducción, pero sí, algunos lo que hacen es la palabra clave. Entonces ponen en el primer párrafo. A nivel introductorio podríamos decir, me explico, como que ponen la palabrita y la ponen en negrita. Para cuando uno, o resaltada, para cuando uno lea, ve, aquí está la introducción. Al final, podríamos concluir que, y ponen en negrita la palabrita concluir, o la resaltan, para uno ya saber que ahí vienen las conclusiones. Entonces es importante eso, porque eso es una guía, primero, para usted, de que está abordando las 3 partes de la estructura del ensayo y los 4 ítems, ¿verdad? Y para el que revisa, porque va a poder revisar fácilmente que vienen los 4 ítems y las 3 partes del ensayo. No sé si quedamos claros con eso. Sí, señor. Ok, son 3% que vale ese ensayo. Ok. Hay una segunda actividad que es otro ensayo. ¿Cuál es el tema? Aplicación práctica del principio de la publicidad en la contratación administrativa costarricense. Que ese es el tema. ¿Hay subtemas? Sí, el concepto de contrato administrativo,
Importancia de la contratación administrativa en nuestro país, definición del principio de la publicidad en nuestro país, cómo se aplica dicho principio en nuestro sistema de contratación administrativa. ¿Ok? Es la misma lógica. El ensayo tiene un título, el cual vendrá, tiene 4 subtemas que no vendrán como subtítulos, pero que vendrán resaltados dentro del texto. Y el ensayo bajo una estructura de 3: introducción, marco teórico y conclusiones. ¿Estamos claros con el tema de la estructura del ensayo? Sí, el señor. mismo vale 3%. El ensayo se hace en formato APA número 7. El ensayo debe tener bibliografía. ¿Ok? Y las referencias y las citas se hacen en APA 7. Obviamente la bibliografía debe hacerlas en el formato APA. Tiene que tener su portada y vienen temas de forma. ¿Qué letra del ensayo y qué tamaño? Arial 12 dice. Arial 12. ¿Ok? Interlineado espacio y medio, con extensión mínima de 8 páginas y máximo de 12, donde se incluye todo el contenido: portada, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Ok, entonces vean de 8 a 12, ¿verdad? Y lea toda esa afirmación completa, por favor. Con la extensión mínima de 8 páginas, máximo 12, ajá. donde se incluye todo el contenido: portada, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Ok, entonces vean que hay que tener cuidado, porque ciertamente cuando pone la palabra conclusión es que sí hay conclusión, pero dentro del ensayo, ¿verdad? Me explico. ¿Verdad? No es que va a haber una conclusión aparte. Entonces, la portada es una página. No creo que, o sea, no hay forma de que sea más de una página. La bibliografía o va a ser una página o va a ser 2 páginas. No existe la posibilidad que vaya a ser una bibliografía de más de 2 páginas, siendo, digamos, consecuentes. Una, máximo 2. Ahí llevamos 3 páginas. ¿Ok? Dice que el ensayo debe tener mínimo 8 páginas. 8 a 12. Es decir, de contenido propiamente ensayo, mínimo van a ser 5 o 6. Depende de si la bibliografía son 1 o 2, ¿verdad? Siendo lógicos, probablemente va a ser una página nada más. Entonces pensemos, una bibliografía, una de portada, 6 de ensayo. En el extremo, pensando en 8, ¿verdad? Y las aplicaciones y las indicaciones es para ambos ensayos, en tamaño, en contenido, en formato. Igual viene la fecha del segundo ensayo ahí viene, y en su momento, en el entorno, cuando se habilite, porque esa sí no está habilitada todavía para entregar, y verán la hora exacta, que es igual, es la misma dinámica. El día que corresponda a las 11:59 de la noche. ¿Ok? No sé si sobre esto tenemos alguna duda, alguna inquietud, alguna particularidad sobre el ensayo, algo que les preocupe. Personalmente no, pero Está claro todo, ¿verdad? Por el momento sí. Permiso, Ok. profe. Ajá. Yo tengo una duda de cómo citar una ley. ¿Nunca lo has hecho? Oh, o sea, sí lo he hecho, pero lo he hecho mal, entonces me bajan puntos por eso, porque no he logrado cómo hacerlo bien y una jurisprudencia. Ok. En APA
Entonces, vos cuando se referencia lo haces a partir de lo que sabes, utilizar alguna aplicación. No, lo que hago es que pongo cómo citar en APA y me dan ejemplos. Ok. Hay una app, hay un convertidor o sea, ahorita no preciso la página, ¿ok? Pero hay un convertidor de citas en forma automática, que no te da el ejemplo, sino que vos nada más le pones la información y él te hace la referencia. ¿Ok? En internet está y es una página donde no sé cómo poner, o sea, no preciso ahorita el dato exacto. Si lo ubico o si alguien lo ubica, le agradecería que nos lo comparta. Es para hacer citas en forma en línea o citas de referencia en Apple en línea. Vos la alimentás, le pones el tipo de documento, ley, y le das enter y él te da de una vez, digamos, la cita y vos nada más la copias y la pegas. ¿Ok? Pero entonces si lo googleo, puede ser que me aparezca así como tal vez, que me diga cómo citar textualmente. Sí, sí, pero como te digo, no te da el ejemplo, lo que te la hace, por dicho. ¿Ok? Porque vos tenés nada más que tener a mano, eso sí, la información del documento y la citas. Creo que por ahí es donde puede ser que esté el problema. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, cuando uno pone una ley, ¿verdad? Y le preguntan quién es el autor, ¿verdad? El autor es la Asamblea Legislativa. La ley en Costa Rica la dicta la Asamblea Legislativa. Entonces, a veces creo que el problema no está en la cita en sí mismo, sino que tal vez no sabes cuál es la información que tienes que poner y pones información incompleta. No sé si me logra comprender. La ley sí tiene un autor, es la Asamblea Legislativa. Entonces, esa siempre me la han preguntado. Profesor, ¿pero cuál es el autor de una ley? Si la ley no es un libro, no, el cielo tiene un autor, es la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo, ¿verdad? En la jurisprudencia pasa igual. La jurisprudencia, de lo que vos me hablas, el autor, ¿quién es? Viene el nombre, ¿verdad? O al menos viene el nombre del juzgado o el tribunal de donde salió esa jurisprudencia. Dice sala segunda, sala tercera, sala constitucional. Ese es el autor, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo he visto ese problema en esas dos que vos me citas. No es un problema de cómo se hace la citación, es un problema que como uno no le mete toda la información completa, obviamente él te tira la cita a partir de la información que vos le pones y ahí es donde viene el detalle. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Profe, disculpe, también súper rápido. Tanto en ChatGPT como en DeepSeek, que son que es el nuevo motor ahí de inteligencia artificial, se lo hacen en 30 segundos también, por si lo quieren considerar. Sí, sí. Sí, ahí el tema, como te digo, muchas veces está, o sea, no tanto en el tema, sino en el tema de cómo vas a sacar alimentar la base, ¿verdad? Porque si no sabes qué información ocupas o le das información errónea, obviamente él te hace la cita a partir del que vos lees. Y ahí es donde muchas veces he visto el error, ¿verdad? Y bueno, no recomiendo, bueno, no diría por qué recomendar el uso de aplicaciones de inteligencia artificial, pero ya eso es un tema de ustedes para hacer ese tipo de cosas. Sí, estamos. ¿Alguien más con alguna otra observación, duda? Bueno, un tema importante. En el tema en el ensayo 2, ¿verdad? En el ensayo 2 hay que tener especial cuidado en algo. Lo cierto es, si usted lo hizo ya la antología, ¿verdad? El tema de contratación con el Estado está en el entorno, ¿cómo se llama? Está tratado en la antología bajo la ley anterior.
que se llamaba Ley de Contratación Administrativa. Todo ese capítulo está desarrollado o está estructurado con base en una ley que ahorita no está aplicando, que ya no es vigente, que ya no aplica, que es la ley anterior. Hace unos años se aprobó una nueva ley que se llama Ley General de Contratación Pública. Y esa es la ley que aplica hoy. Entonces, como ese es un tema que tiene que ver con contratación, el del ensayo número 2, y usted lo va a desarrollar, debe desarrollarlo con base en la ley vigente, en la nueva ley, no en la ley vieja. Ciertamente, la antología te puede guiar en información general sobre la publicidad y te puede, digamos, dar parámetros generales. Pero, como les digo, la ley que está ahí desarrollada es la anterior, no es la vigente. Entonces, si eso me lo logran comprender un poco. Sí, profe. Ok, entonces para que tomen las previsiones del caso, pueden utilizar ese insumo como base para arrancar, como dice uno, ¿verdad? Como para tener la idea, pero esa no es la ley. La ley vigente, la ley actual, donde viene desarrollado, donde como está regulada la contratación administrativa hoy, es la referente a ¿cómo se llama? A ese tema de la Ley General de Contratación Pública. ¿Ok? No sé si ya estamos claros entonces. Esta es la Profe, sí, señor. si se necesita, yo les puedo compartir tanto la ley como el nuevo reglamento. Bueno, si usted quiere puede compartirlo. Lo cierto es que aquí depende de donde haya sacado la información. Yo les recomiendo No, que siempre la saquen es lo de la Gaceta. de la Procuraduría de la Gaceta. Ajá. Ajá, ¿qué? De la Yo la Procuraduría saqué de la Gaceta. La Gaceta. Ubíquela en la página de la Procuraduría. La Gaceta, la ley ya ha variado. Sí, pero Y en la tampoco Gaceta, tanto, no es. no, pero sí ha cambiado. Entonces, si usted Sí, quiere pero son mínimos los cambios que. sí, pero Sí, tiene claro, la cambios. versión actualizada, sí, exacto. La versión actualizada es la que va a estar En la página de la Procu, ¿ok? Entonces, Claro. para que tengan esa fineza en la página de la Procuraduría General de la República, ustedes ponen ahí en Google, Procuraduría General de la República, les va a tirar a la página. Ahí hay una opción que se llama SINALEVI, que es Sistema Nacional de Legislación Vigente. Ponen Ley General de Contratación Pública y ahí les va a abrir la versión vigente y actualizada de la ley, que ciertamente ha tenido algunos cambios. Profesor, Sí. ya se las coloqué en el chat, por si la quieren los compañeros ubicar, la página de Sinalevi con la ley actual. Ok, listo. Ok, y ahí está entonces también el reglamento general o el reglamento a la Ley General de la Contratación Pública, ¿verdad? Obviamente, pues es un tema muy puntual, es el tema de la publicidad, que trata ese ensayo, pero sí es importante que lo hagan con la legislación que es la que está aplicando actualmente. ¿Ok? Te agradezco. No sé si alguien más tiene alguna duda o algo sobre la orientación que les quede en el aire, dando vueltas, algo sobre las fechas, sobre las horas. Si eventualmente la tutoría número 2 en adelante se va a conectar a la tutoría a las 10 de la mañana, nada más lo que tiene que hacer es pasarme un mensajito pidiéndome el link para yo compartirle el link, porque el link obviamente es diferente, no es el mismo link. No sé si queda alguna duda. De la orientación, ¿estamos todos orientados? Perfecto, profe, gracias. Okay, listo. Entonces, siendo así, vamos a arrancar. Vamos al tema de qué es lo que se evalúa en el ensayo, en el examen, perdón, ¿verdad? Y cómo vienen desarrolladas cada tutoría. En el ensayo, en el examen, no entran todos los capítulos.
Si quieren, vamos a los temas que entran en el examen, en la orientación, para que vean. Capítulos del 1 al 4, dice. Nada más del 1 al 4. ¿Ok? Entonces, teniendo eso, lo que hizo la universidad con respecto a las tutorías es tutoría 1, capítulo 1. Tutoría 2, capítulo 2. Y así consecutivamente. ¿Ok? Vamos a ver capítulo por tutoría. ¿Ok? Entonces hoy nos correspondería el capítulo número 1. Estamos, ¿verdad? Sí, señor. ¿Ok? El capítulo número 1. ¿Ok? Un poquito para ubicar la antología. El capítulo número 1 de la antología versa sobre el tema el derecho financiero en el ejercicio del comercio. ¿Ok? Entonces, este capítulo prácticamente lo que desarrolla es el siguiente tema. Empieza a desarrollar o empieza a explicar la diferencia que hay entre el Estado como organización pública y entre el sector privado como organización privada, valga la redundancia, ¿ok? La diferencia que hay entre la organización privada propia del sector privado y la diferencia que hay en la organización pública propia del Estado. ¿Ok? Entonces, esa distinción la hace en función de varios, digamos, aspectos diferenciadores. El primer es el tema del fin. ¿Cuál es el fin que busca una empresa privada o una organización privada? Generar riqueza. Si ustedes eventualmente son dueños de una empresa, lo comprenderán por excelencia. El fin de cualquier organización privada es generar lucro, generar dinero. Ahora, hay organizaciones privadas que no tienen ese fin. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, una asociación. La Asociación de Desarrollo de la Comunidad o una asociación de cuidados paliativos o una asociación de niños de la calle, pues claramente no tiene el fin de generar riqueza. ¿Ah? O la fundación X, Y o Z. ¿Verdad? Las fundaciones y las asociaciones, a pesar de que son organizaciones privadas, no tienen esa finalidad. Pero la gran mayoría de las organizaciones privadas tienen como fin último generar lucro, generar riqueza, ¿verdad? Y estas organizaciones privadas, pues obviamente obtienen su capital, sus recursos de la inversión que hace cada uno de sus diferentes accionistas, de lo que se llama el capital social. De cada persona que forma parte de esa organización privada invierte, hace aportes, terminan siendo dueños de las acciones de esa organización y obviamente a mayor cantidad de acciones, mayor ingreso. Es un negocio, es un business que prácticamente se reduce a la compra de bienes y servicios, ¿verdad? Que produce y vende en el mercado. ¿Alguna duda con el fin de la organización privada? No, señor. Ahora, lo cierto es que a nosotros nos interesa la organización pública. Esta, a diferencia de la organización privada, no tiene fin de generar lucro, no tiene fin generar riqueza. El fin es un fin público. Veámoslo como un ejemplo muy puntual.
No sé, cualquiera de ustedes que me indique dónde vive. San Rafael de Heredia. San Rafael de Heredia, ok. Comprendería que ahí el servicio de agua o AIA o la empresa de servicios públicos de Heredia. La última. La empresa de servicios públicos de Heredia. ¿Usted sabe aproximadamente cuánto se paga mensualmente de agua en su casa? Sí, como 7.000, 8.000 por ahí. 7.000, 8.000 colones, ¿ok? ¿Cuántas personas viven en su casa? 4. 4. Entonces, si vamos a hacer la promediado, 2.000 colones por cabeza, iríamos por ahí. ¿Ok? Entonces, vean que en el caso del compañero, 4 personas reciben un inmueble, al mes pagan 2.000 colones de agua de una organización pública que se llama la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, que no tiene un fin de lucro, tiene un fin público. Y veámoslo como queda en evidencia que tiene un fin público y no un fin lucrativo. Él paga 8.000. ¿Ok? Vamos a otro escenario, compañero. Pensemos que durante un mes usted no va a tener agua. No va a tener absolutamente nada de agua. Y entonces va a tener que ir a comprar sifones de agua. Comprende el concepto de sifón, esas botellas grandes, ¿verdad? Sí, los bidones. Ajá. Y tiene que comprar la cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades diarias como si tuviese agua. No es eso de que me voy a bañar pañitos de, ¿verdad? Por encimita, ¿verdad? Y como no tengo agua no voy a dar el cable. O sea, hágase la idea de que tiene que satisfacer todas sus necesidades igual como si tuviese agua. Pensemos un día promedio. Para todo lo que requiere en la casa, ¿cuántos sifones ocuparían? Sí, jamás va a ser uno ese gasto, ¿no? Pero pues, más allá del caso, bueno, hagamos los números para que vea la diferencia. Sí, uno podría ocupar por día unos 4 o 5 sifones, así bien. Pensemos 4, pensando en las 4 personas, un sifón por persona, que ya de entrada queda debiendo, pero bueno. Un sifón en promedio, ¿cuánto vale? Como 3.000 y algo. Redondeemos los 3 para no ser muy fea la matemática. Uh-huh. 3 por 4, 12.000 pesos por un día. Y vea que usted consume en un mes 8.000 de agua. Y solo un día en esas condiciones ya lo llevó al doble, al 50% adicional más. Porque usted pagaba 8 y pasó a 12 en un día nada más. Claramente, usted ahí comprende la diferencia de la organización privada y de la organización pública. Ciertamente, la empresa de servicios públicos de Heredia no está lucrando con usted. Lo que está haciendo la empresa de servicios públicos es, a partir del gasto, ¿verdad? A partir del uso del recurso público, agua, recibiendo el monto para inversión y para mantenimiento del servicio, pero no para generar riqueza, no para que la empresa de servicios públicos se haga millonaria, ¿verdad? No para que la empresa de servicios públicos compita con una empresa privada. Ahí no hay accionistas, no hay dueños, no hay capital privado invertido. Si bien es cierto, está dando, y ahí entre comillas, comercialización de bienes y servicios, no es la comercialización en términos de la organización privada. Es más bien la contraprestación de un servicio público del cual usted paga o una tasa o una contribución especial o un impuesto. ¿Ok?
Entonces ahí es donde nosotros vemos la diferencia, ¿verdad? O sea, la organización pública, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? Brinda el servicio público administrativo y no cobra. Variable salud. Ejemplo, usted va a una organización privada, llámese hospital, clínica bíblica, y no sé si alguna de las compañeras o algunos de los compañeros en algún momento ha cotizado cuánto cuesta parir, perdón, cuánto cuesta tener un hijo en un hospital privado. No sé si alguno tiene la referencia. Más o menos como 3,5 millones. 3,5 millones. ¿Ok? Juan, ¿usted tiene hijos? 2 hijas. 2 hijas. ¿Hospital público o privado? Hospital público. ¿Usted pagó 6 millones y algo en el hospital público para tener a sus 2 hijas? No. No. Claramente, pues la pareja de Juan, probablemente afiliada por familiar o en forma directa, a partir del pago de las cuotas obrero-patronales durante N cantidad de años, o aunque sea durante un mes, tuvo derecho a ese servicio. Que si tuviera que pagarlo hoy en términos de cuotas, probablemente ni llega a los 6 millones. Porque por más que usted se ponga a hacer la matemática de lo que usted paga mensualmente por cuotas versus lo que usted recibe, muy probablemente no llegan a números tan altos como de millones de colones en cuotas obrero-patronales una sola persona. Cientos sí, miles también, millones. Y en este número que dice Juan, 2 chicas, 6 millones, más todos los demás gastos que él ha tenido a nivel del sistema hospitalario. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en un hospital privado nace el bebé y más bien si uno no sale antes, termina ahí otra vez, un día, una noche más, y dicen una noche más y uno. En cambio, el hospital público, uno le dice, mira, tiene que quedarse por lo menos una noche más para darle seguimiento, no hay problema. En un hospital público privado le dicen lo mismo. Oiga, ¿Cómo está la tutoría? voy a silenciar el audio, chicos, para... 12. Ok. Disculpen, perdón. Ok. Vamos a seguir entonces. Ok. Entonces, les decía, ¿verdad? En ese ejercicio de la organización privada, ¿verdad? Pues ahí claramente hay un fin de lucro muy evidente, muy manifiesto, muy claro, ¿verdad? En la organización pública no. En la organización pública no se cobra, ¿verdad? Claramente, y aquí vienen las diferencias, ¿verdad? La organización pública, si no cobra para generar riqueza, la pregunta aquí es cómo obtiene los recursos financieros para funcionar. ¿Cómo hace el Estado para pagar los gastos y satisfacer las necesidades y los fines públicos? Si lo que genera no es riqueza, entonces aquí es donde viene la palabra clave, el tributo. Los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, que son los 3 tipos de tributo, es lo que hace que el Estado, por norma constitucional, porque así lo establece la Constitución, me obliga a mí y lo obliga a usted a pagar por ley tributos. Y ese tributo, impuesto, tasa y contribución especial, es el que permite sostener, mantener, brindar el servicio público y darle mantenimiento, sostenimiento a las instituciones. ¿Estamos claros? Ahora, ¿hay una parte del Estado que es empresario? Sí. Ciertamente hay una parte del Estado que es empresario.
O sea, hay una parte del Estado que vende bienes y servicios, ¿verdad? Y que es empresarial. De hecho, vea el nombre de la empresa Heredia. Empresa, usa la palabra empresa. Dentro del Estado hay empresas, pero no tienen esa connotación de generar riqueza. Dentro del Estado hay fábricas. FANAL, ¿qué es FANAL, chicos? Fábrica Nacional de Licores. Ahí está. ¿Ah? Algunos de ustedes probablemente clientes, con membresía. Costa Rica fabrica guaro y produce guaro. ¿Ah? Y a pesar de que, pues ciertamente, hay ticos que son buenos para el guaro, no hay empresa dentro del Estado que genere ingresos suficientes para poder cubrir sus gastos. Aún IFANAL requiere de tributos para poder cubrir sus gastos. Aún la empresa de servicios públicos requiere de tributos para poder cubrir sus gastos. Porque aunque generan ingresos, no existe empresa en el Estado que genere ingresos suficientes para cubrir los gastos de esa institución. Como hay otras empresas que de entrada solo generan gastos. Algunas por temas constitucionales. Por ejemplo, la educación. En Costa Rica, la educación pública es gratuita y obligatoria. Cero gastos. Un montón de gastos, cero ingresos, perdón. Porque es gratuita constitucionalmente hablando. Y entonces aquí es donde el Estado, para poder funcionar, para poder sostener, para poder brindar el servicio, ¿verdad? Pues entonces tiene que reinventarse y tiene que ver cómo hace, ¿verdad? Y genera ingresos tributarios, ¿verdad? Pero también genera ingresos a partir de la venta de algunos bienes y servicios. Por ejemplo, si usted quiere ir a mejenguear, como dice uno, a la plaza del barrio, probablemente le digan, mira, es que esa plaza es del comité de deportes. Y la prestan, sí, la prestan, la alquilan. Pero probablemente usted pague mucho menos que lo que pagaría por una cancha privada. No me acuerdo, no sé si todavía se hará eso. Antes yo me acuerdo mucho que Saprissa promocionaba mucho el alquiler de su cancha de fútbol. No sé si todavía lo hace. No sé si alguno tendrá esa. Yo me acuerdo antes que mucho se publicitaba y iba gente alquilaba la cancha del estadio para ir a mejenguear. Entonces, como negocio, pues sí. Ya en el tiempo no sé qué tan funcional y qué tan rentable sea eso porque empiezan a desplazar la cancha, pero bueno. En el estado algo similar pasa. Hay sí, bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted va a las piscinas, las de Plaza Víquez, o a las de la Sabana. Son gratis. No son gratis. Hay que pagar. Usted va al bosque de la Hoja. Va ahí a San Rafael de Heredia. Ahora que escuché a alguien que es de San Rafael de Heredia. Hay que pagar en el bosque de la Hoja. Sí, claro. ¿Okay? Sí. ¿Quién administra eso? La municipalidad. La MUNI de San Rafael. La MUNI de San Rafael administra el bosque de la Hoja. Paga lo mismo ahí que al frente, en el Castillo. No. No. Para los vertos es el mismo concepto. Exactamente es muy lo mismo. Sí. Prácticamente. Sí. Pero ciertamente, el concepto es bosque ventoso, lluvioso, frío. Se encuentra al frente de ahí mismo en Castillo. Pero el Castillo es un club privado, donde obviamente hay que tener cierto poder adquisitivo para poder entrar y pagar. Y entonces eso no pasa en el bosque de la Hoja que está al frente.
¿Ven la diferencia? Y ahora sí comprenden un poco cómo funciona esto, chicos. Ahí vamos bien. Sí, profe, tengo una pregunta. Por ejemplo, el caso de Colby, que es una empresa del Estado en competencia. Es el mismo concepto, o sea, No. obviamente tiene que tener lucro porque sí, tiene que competir y con los proveedores No. privados, ¿verdad? Ahí hay una diferencia en función de la apertura de los mercados de las telecomunicaciones. Lo mismo pasa en el tema de la apertura de los mercados de los seguros, si me va a llevar el grupo INS, ¿verdad? Las empresas que están en mercados en competencia, como las telecomunicaciones y seguros y la banca, ¿verdad? Porque tenemos banca pública también. Con el TLC se dieron la apertura y entraron en mercados de competencia. Y para ser competitivos tienen que tener tarifas competitivas y sí generan lucro. Pero el lucro es diferente, tampoco es lucro para hacerse rico o ellos, ¿verdad? Sino es para invertir y es para el Estado. Entonces ahí es donde usted tal vez me dice, bueno, es que obviamente si yo voy a Colby y voy a Claro y prácticamente el servicio es similar en costos, sí, ciertamente, porque están en un mercado de competencia y ambos por ley, ¿verdad? O sea, los seguros, las telecomunicaciones y la banca por ley de apertura de mercados, ¿verdad? Con el TLC, con Estados Unidos, entran en un mercado de competencia y sí tienen precios de mercado, digamos, para que me comprenda esa lógica, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Okay. Unos más que otros, por ejemplo el INS, pasaba, o sea, yo creo que el INS tal vez es de los pocos que ha logrado sostenerse en un mercado muy fuerte, el mercado de seguros, ¿verdad? Creo que sigue siendo como el parámetro, ¿verdad? El tema de las telecomunicaciones, pues claramente Colby ha tenido problemas para poder competir, ¿verdad? Entonces hay ya otras empresas muy fuertes dentro del mercado, pero es que es capital muy fuerte, ¿verdad? Extranjero. Y en la banca, pues en la banca ya hemos visto temas con los bancos, ¿verdad? Se reinventan los bancos privados y siempre tienen que reinventar los bancos públicos. Y ahí en los bancos públicos, ¿verdad? Pues usted verá tal vez el Banco Nacional en primer lugar, el Banco Costa Rica en segundo, ahí van, ¿verdad? Tratando de sobrevivir. Pero la banca es muy fuerte también. Pero es un sector muy focalizado. Entonces eso hace que tal vez se mantenga, pero sí hay que tener que meter mucho. Yo creo que ahí tal vez el banco, tal vez que ha logrado mantenerse sin mayor, sí, el Banco Nacional, me parece a mí, no sé. Opiniones ya. ¿Estamos, chicos? Sí, gracias. Ok. Hay otro parámetro para distinguir la empresa pública de la empresa privada, para distinguir al Estado de la organización privada, para distinguir la organización pública, Estado de la organización privada, que es el principio rector. Y cuando me refiero al principio rector, el principio es como la norma guía de uno versus el otro. En el sector público, en la organización pública, en el Estado, la norma guía, ¿verdad? Digamos, la línea de tren por donde yo tengo que irme y transcurrir es el principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Que en el sector público solamente se hace lo que la ley dice, ni menos ni más. ¿Okay? Las instituciones que son del Estado y los funcionarios que trabajan para esas instituciones son servidores públicos, simples administradores de un patrimonio que es de todos. ¿Okay? Y como tales, lo único que pueden hacer es lo que la ley les permite, lo que el ordenamiento jurídico les permite, están sometidos a esa ley. ¿Verdad? Por eso, ahora que hablábamos un poco del ICE, de Colby, de seguros y banco, tuvieron que aprobar una ley de apertura de mercados para que ellos se liberaran un poco para poder trabajar de una forma, pero siempre hay una ley.
Siempre hay una ley. En el sector público se tiene que hacer lo que la ley dice. Ni menos ni más. En el sector privado es diferente. En el sector privado, ¿verdad? El principio rector que rige las relaciones en el sector privado es un principio propio del derecho privado que ya se había visto en el Empresarial 1, que es el principio de autonomía de la voluntad. Principio de autonomía de la voluntad que regula las relaciones entre los particulares, donde el Estado no está, ¿verdad? Y que se puede hacer todo aquello que no esté prohibido, pero que sea legal. En cambio, en el principio de legalidad solamente se puede hacer lo que la ley dice. En el principio de autonomía de la voluntad se puede hacer todo aquello que no esté prohibido, pero que sea legal. Entonces, ejemplo, yo, Jerry Campos, puedo poner una venta de calzoncillos. Sí, no está prohibido. Y mientras que lo haga con los permisos y todo lo demás, es una actividad legal. Puedo poner una venta de patitas de café. ¿Está prohibido vender matas de café? No. De que no esté prohibido, ¿está legal? Puedo poner una venta de cachivás de ropa mía usada. Sí. No está prohibido y mientras que sea legal. Entonces, obviamente, el ámbito de acción en el derecho privado, en la organización privada, es muy amplio, porque las relaciones entre los particulares permiten hacer de todo. Lo que a usted se le ocurra, lo que pase por su mente. De tal suerte, ¿verdad?, de que no sea ilegal. A diferencia del sector público, que la ley me obliga a hacer lo que la ley dice. Ni menos, ni más. Las relaciones están reguladas así. ¿Estamos claros ahí? Otro parámetro para distinguir derecho público, perdón, para distinguir la organización pública de la organización privada. En la organización pública, las relaciones son verticales. Arriba está el Estado y por debajo del Estado estamos nosotros, los administrados. Es vertical. Arriba el Estado y por debajo del Estado, el administrado. El Estado tiene una serie de privilegios y potestades, por ejemplo, cobrar los tributos, por ejemplo, llevarnos a la cárcel si cometemos un ilícito, por ejemplo, potestades que tiene el Estado, imponernos una multa si hacemos alguna infracción, cometemos alguna infracción. Entonces el Estado está en una relación de verticalidad, el Estado sobre nosotros, mientras que en el sector, en la organización privada, las relaciones son horizontales, entre iguales. Entre iguales. Ahora, aclarar algo importante, si bien es cierto, el Estado está en una condición de privilegios y potestades, no son ni discrecionales, ni caprichosos, ni antojadizos, son privilegios y potestades de ley, conforme a la ley. No es que si quiere hacer lo que le dé la regalada gana. ¿Okay? Y esa jerarquía, esa verticalidad del Estado para sobre nosotros es lo que hace que el Estado nos pueda imponer tributos. Y es lo que hace que usted y yo debamos de pagar tributos. ¿Verdad? No sé si vamos bien por ahí. Ahora, la organización privada normalmente, ¿verdad?, se focaliza en un nicho de negocio, en la comercialización de un nicho de negocio. Mientras el Estado
presta servicios públicos tan múltiples como a usted se le puede ocurrir. ¿Qué administración de justicia? ¿Qué educación? ¿Qué salud? ¿Qué inversión en red vial? ¿Qué seguridad ciudadana? ¿Qué seguridad alimentaria? ¿Qué administración de centros penitenciarios? Todos los servicios públicos habidos y por haber los brinda el Estado. O sea, el Estado es múltiple, ¿verdad? Y entonces eso hace que obviamente el Estado tenga más gastos que una organización privada. Porque en última instancia, si la organización privada es más por menos, ¿cuál es el nicho de negocio más por menos? Venta de abarrotes. Venta de abarrotes. ¿Ah? Ahora, esas cadenas en los últimos años se han metido a comprar abarrotes y empacarlos ellos por sí mismos. Como por ejemplo en Price o en Walmart, que usted ve que ya vienen productos empacados por ellos mismos. ¿Verdad? Pero compran el grano. Tampoco es que se han metido a producir abarrotes. Compran el grano y lo empacan y lo venden. Y comprado el grano directamente el productor sin empaque, sale más barato que comprarlo a aquel que se lo compran ellos para venderlo. A Tío Pelón, por ejemplo, para decir un nombre. Pero ese es el nicho. Ese es el nicho de negocios. Nadie va a ir a más por menos, ¿verdad? O va a pensar ir a más por menos a comprar ropa. Porque el nicho de negocio más por menos es abarrotes. ¿Que hay ropa? Sí. Que eventualmente hay variedad, depende. Como dice uno, hay ropa como para salir del apuro, el regalo. ¿Me explico? Pero si usted va a ir a comprar ropa, ¿a dónde va? Los que son de Heredia, a Rosabal. ¿Cierto? Ciertamente yo soy de Heredia. Pero los que somos de Heredia, vamos a Rosabal. Y vamos a ir a comprar ropa. A la vaca, profe. ¿Ah? A la vaca. Los que son de Rosabal La que irán a la está, vaca. la que está ahí por la Rosal. Exactamente, a la esquina. ¿Ok? Antes iban al pasar Alicia. Aún van a Alicia. Claramente, es así. En cambio, el Estado es múltiple. El Estado tiene que hacer muchas cosas. Como tiene que estar pensando en los educadores, tiene que estar pensando en los médicos. Y tiene que estar pensando en la policía penitenciaria, y en la policía de tránsito, y en la policía de fronteras, y en la policía marítima. O sea, el Estado tiene que estar pensando en muchas cosas. Y entonces ahí es donde el Estado entra en razón, o cae en razón, ¿verdad? De que el Estado debe obtener ingresos, porque tiene muchos gastos. Y entonces eso nos lleva al Estado a algo que es muy difícil, no solamente en la organización privada, más aún en la organización pública. Capacidad de gestión financiera. Y eso es fácil decirlo, pero es difícil lograrlo. Porque el Estado no puede tener un superávit, pero el Estado tampoco puede tener un déficit. El Estado tiene que tener un equilibrio presupuestario. Gastos y ingresos iguales. Y esa capacidad de gestión financiera, de gastar lo que hay que gastar y comprar lo que hay que comprar, no es sencillo. Es más, veanlo nosotros a nivel micro. ¿Cómo le fue al súper? Bien, mi amor. Pero no me alcanzó tal. Al no alcanzarme algo, tuve capacidad de gestión financiera. No. Va uno a la feria del agricultor. Antes, cuando era casado, me pasaba. Aún todavía me pasa, pero por masoquista. Va uno a la feria del agricultor a comprar cosas, ¿verdad? Entonces, yo voy con lista. Yo voy con lista. Yo, si hago el favor,
Aún a la mamá de mis hijos le digo, deme la lista y yo con mucho gusto voy a la feria. A mí sí me gusta ir a la feria. El interactuar en la feria a mí me encanta. Entonces voy con lista, ¿verdad? Y entonces ya aprendí a no decir cosas cuando llegue a la casa como las siguientes. ¿Sabes que habían uvas? Y me pregunta, ¿y compró? Y no, es que no venía en la lista. ¿Sí? Mi capacidad de gestión financiera es comprar lo que me dicen, no comprar más allá de lo que no, aunque haya, y se vean ricas. ¿Ah? Y entonces a veces me pasaba. Ya que unos pejibayas sabían. Me comí uno y compró. No. ¿Por qué? Es que en la lista no venían. La capacidad de gestión financiera es diferente de un hombre a una mujer. ¿Cierto, chicas? Hombres, casos de la vida real. Estamos mujeres, estamos caballeros. Sí, señor. Y aquí es donde viene algo muy interesante en el Estado. El hombre administrador, la mujer administradora. El hombre presidente de la República, la mujer presidenta de la República. La mujer ministra, el hombre ministro. Ese matiz de gestión financiera es diferente y muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Porque en última instancia, en la organización pública o en la organización privada, se ve, ¿ya? Se ve. Hay organizaciones privadas que son muy modestas porque tal vez la gestión financiera no es agresiva. Y eso depende de la personalidad del administrador, de la persona que está en esa gestión financiera. Entonces, eso termina siendo importante, ¿verdad? Porque, hey, en el caso del Estado, la capacidad de gestión financiera, en última instancia, es la que va a permitir prestar el servicio público. Y, con lo que sea, dar el mejor servicio. No solamente en condiciones de cantidad, sino también en condiciones de calidad. Estamos. En alguna parte de la antología creo que habla, ¿verdad? Que algunos propongan, inclusive hay partidos políticos, que hay que reducir el Estado, ¿verdad? Y que con eso se reduce el gasto y se genera más ingreso. Por otro lado, más bien van por un Estado más participativo en la actividad financiera y económica, y por ende generando más gasto. En el caso de Costa Rica, esto es una discusión de siempre. Se lo escuchará en campaña política, ¿verdad? Esas dos, digamos, vertientes. ¿Ok? Ahora, hablábamos principio rector en el derecho público, principio rector en el derecho privado. ¿Ok? En el derecho público, ¿verdad? Que es el principio de legalidad, todo para llegar a esto. Eso es como un árbol. Entonces, pensemos que el derecho es un árbol y es un tronco. ¿Del tronco que derivan, muchachos? De un tronco, de un árbol que derivan. ¿Qué surge? De Las ramas. ramas. Entonces, pensemos que el árbol, que es el derecho, el tronco, que es el derecho, se derivan dos ramas. Una rama que es el derecho público y una rama que es el derecho privado. ¿Ok? Ambas son importantes para el árbol y ambas confluyen del derecho. Y de una rama frondosa, ¿qué se deriva más? ¿Qué surge más? Más ramas. Subramas, sí. Sí, sí, más ramas, ¿verdad? Entonces usted ve un árbol frondoso, ve el tronco, ve ramas, llamaría yo ramas principales, ¿verdad? Y ve ramas derivadas o accesorias. Entonces algo así es el derecho. El tronco, derecho público, derecho privado. Del derecho privado se derivan otras ramas, del derecho público también se derivan otras ramas. Entonces, en el derecho público
¿verdad? Que es esta organización pública, principio de legalidad, que solamente se hace lo que la ley dice, etcétera, etcétera, que regula las relaciones entre el Estado y el particular, hay una rama que se llama rama administrativa o derecho administrativo. Nada más pensando en la palabra. El derecho administrativo regula todo lo referente a la administración pública, sin entrar en muchos detalles. Es decir, todo lo referente a los órganos, a los entes, a las empresas públicas, a la función administrativa del Estado, está regulada en esa rama que se llama derecho administrativo. ¿Esa rama de dónde deriva? Del derecho público. ¿Estamos claros? Pero es una rama que se llama derecho administrativo. Hay otra rama que es la que interesa para... Sí, señora, disculpe. ¿Podría repetirme el derecho administrativo regula? El derecho administrativo, la rama del derecho administrativo regula todo lo referente a los órganos, entes y empresas públicas que realizan función administrativa. Ok, gracias. Con gusto. Ok. Dame un momentito, por favor. Ok. Entonces, ahí estaríamos con el derecho administrativo. Ahora, hay otra rama dentro del derecho público, ¿verdad? Otra rama que se llama derecho financiero. Todo para llegar a esto. Toda esa introducción para llegar a esto. ¿Qué es el derecho financiero? ¿O qué regula? Sencillamente uno podría decir, regula la actividad financiera. Si es una rama del derecho público, regula la actividad financiera del Estado. ¿Estamos claros ahí? ¿Cómo llegué a esa conclusión? Porque el derecho público tiene que ver con el Estado y las relaciones del Estado con particulares. Entonces, si el derecho público tiene que ver con el Estado y una rama es el derecho financiero, y el derecho financiero regula la actividad financiera, ¿regula la actividad financiera de quién? Del Estado. ¿Estamos claros ahí? Correcto. Ok. Entonces, si regula la actividad financiera del Estado, ahora aquí es qué es lo que debemos de comprender por actividad financiera. ¿Ok? Si yo vengo y digo que estoy desfinanciado, decir que estoy desfinanciado no solamente es hablar de mis ingresos o no solamente es hablar de mis gastos. Es hablar de los dos. ¿Por qué? Porque voy a ponerles un ejemplo. No es lo mismo estar desfinanciado a no tener plata. Porque si yo no tengo ingresos, pero tampoco tengo gastos, estoy desfinanciado. No estoy desfinanciado. Si yo no tengo ni un solo ingreso, pero realmente a mí me mantienen, no genero, los gastos míos me los paga otro, no estoy desfinanciado. Que no tenga ingresos propios no me hace que aguante hambre. Eso no es estar desfinanciado. Si yo tengo ingresos, gastos, y no tengo ingresos, ya jugando las dos variables, ya sí estoy desfinanciado. El tema financiero tiene que ver con gastos e ingresos. Y cuando una persona es financieramente positiva o aceptable o equilibrada, es porque tiene los ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Pero no tener ingresos no significa no estar desfinanciado. No tener gastos tampoco significa estar desfinanciado. Usted tiene que verlo en función de ambos parámetros, gastos versus ingresos. ¿Ok? Si yo eventualmente estoy casado, vivo con mi pareja, y mi pareja es el sostén económico de mi casa,
y yo no trabajo, no tengo ingresos más que el trabajo del hogar, no tengo otro ingreso, yo no estoy desfinanciada. No tengo ingresos, cierto, pero tampoco tengo que cubrir ningún gasto, porque todos los gastos los cubre mi esposa o mi esposo. De la actividad financiera del Estado se asocia con los ingresos que tiene el Estado, pero también con los gastos que tiene el Estado. Y aquí es donde entonces vamos, ya lo habíamos dicho antes. ¿Cuál es el principal ingreso del Estado? El tributo. Es el principal ingreso del Estado. El tributo. Profe, una consulta. ¿El tributo es sinónimo de impuesto? No. O sea, no. No. Todo impuesto es un tributo, no todo tributo es un impuesto. Hay otros dos tributos que se llaman tasas y contribuciones especiales que son tributos, al igual que el impuesto. El tema es que tal vez el ingreso tributario más conocido es el impuesto y tal vez es el ingreso tributario más representativo en cantidad, el impuesto, pero no es el único tributo. En la práctica, usted escucha la palabra tributo y lo relaciona a impuesto, porque cree que son lo mismo y no. Uno es el género, otro es la especie. Creo que en un capítulo más adelante de la antología se trata ese tema. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí, chica? Sí, es que siempre lo había considerado de esa manera y peligroso para un ensayo. Ajá, sí. Que es el tributo, que es el ingreso por excelencia del Estado, ¿verdad? Ya vimos dónde viene. El tributo es el ingreso es uno de los parámetros de la actividad financiera. La actividad financiera es el objeto de estudio del derecho financiero. El derecho financiero es una rama del derecho público. Van en el árbol, chicos. Eso es como la canción aquella del árbol. No sé si la han escuchado. Que es un corridillo. Del árbol, el niño, no sé qué. Hay una canción de chiquitos para fiestas de niños que es un corridillo. Que el árbol, el pájaro, no sé qué, un montón de cosas dicen. Algo aquí similar es tributo, ingreso, actividad financiera, derecho financiero, derecho público, derecho. En esa relación del árbol, ¿verdad? Ahora, obviamente los ingresos, que es parte del parámetro de la actividad financiera, ¿verdad? Se manejan dentro de un concepto financiero que es el presupuesto. Entonces, si yo les digo a ustedes que hagan un presupuesto, ustedes me van a decir primero, bueno, ¿cuánto tenemos y qué vamos a gastar? Porque eso es un presupuesto. El presupuesto es el uso que se le va a dar el ingreso. Pero primero tengo que saber cuál es el ingreso, en qué voy a gastarlo. ¿Okay? Entonces, ese derecho financiero como actividad, como que la que regula la actividad financiera, ¿verdad? No solamente trabaja sobre los ingresos, ya vimos entonces que también trabaja sobre los gastos. Ambos dentro de un presupuesto. Dentro de un presupuesto. ¿Verdad? Y ese presupuesto, ¿verdad? Pues está sometido a la ley o a las normas, ¿verdad? Porque estamos hablando del principio de legalidad. Y hay diferentes entidades, que eso tiene que ver con el ensayo número 1, ¿verdad? Hay diferentes entidades que tienen que ver con el tema presupuestario. Algunas que tienen que ver con ejecución, otras que tienen que ver con la parte contable de registro, otras que tienen que ver con el control interno o externo, otras que tienen que ver con evaluación. Diferentes órganos, entidades públicas participantes en la planificación, uso, registro, control y evaluación del recurso. ¿Ok? Todo regulado bajo una jerarquía de normas. En derecho empresarial ustedes vieron una jerarquía de normas, unas pirámides, recuerdan, que aquí se menciona más o menos, que es la pirámide de las normas en jerarquía.
Constitución en primer lugar, tratados, convenios, la ley, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el presupuesto, ¿verdad?, se regula bajo algo que se conoce como el ciclo presupuestario. Entonces, hay una ley que se llama la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos que regula el ciclo presupuestario. ¿Qué es el ciclo presupuestario? ¿Qué es el ciclo presupuestario? Pues es un conjunto de etapas, ¿verdad?, por las cuales atraviesa el presupuesto. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a una de ustedes, compañeras, ¿qué es el ciclo menstrual? ¿Qué es el ciclo menstrual? José Pablo, o yo un hombre, Juan Vila, que está participando, ¿qué es un ciclo menstrual? ¿Qué es lo primero que se le viene en el día cuando le pregunto ciclo menstrual? Ni siquiera le contesto yo, profe, es el proceso en el cual la mujer es fértil durante un periodo y el óvulo se mantiene en su etapa de fertilidad, luego deja esa etapa para volver a iniciar de nuevo el ciclo de fertilidad que tiene la mujer durante un mes. Okay. Ahí me habló nada más de una de las etapas, ¿okay?, que es el tema de la fertilidad. ¿Ah? Tal vez la más gráfica de las etapas es la que nosotros conocemos como la regla, Uh-huh. que es la expulsión de sangre. ¿Ah? Es expulsión de sangre, ¿verdad? Y con esa sangre, óvulos. Es la más gráfica. El tema de los cambios de humores, que muchas veces nosotros escuchamos, es parte de esas etapas, o son secuelas de esas etapas, de una de esas etapas, ¿verdad? Porque la mujer se pone susceptible o sensible en alguna de esas etapas. Claramente ese ciclo no es lo que dura la regla, de 3 a 5 días. El ciclo, en promedio, dura más de 25, 26 días, por ahí, chicas, ¿verdad? Más o menos. Por ahí andamos. 26, 27 días. En promedio. En promedio. Unas más, muy poquito, unas menos, muy poquito. Pero en promedio, una mujer regular, que llaman, ¿verdad?, en promedio dura eso. Y ese ciclo tiene una etapa de fertilidad, ¿cierto? Que son, creo que son 2, 3 días. Compañeras, me corrige. Sí. 2, 3 días, que es la etapa en donde usted la toca, queda embarazada. Para que la comprendan. Es la etapa en donde muy altas probabilidades una mujer podría quedar embarazada. Y no significa que el resto, otras partes no pueda quedar embarazada, pero esa es una etapa muy, muy dada. Entonces, comprendemos el ciclo. Cuando hablamos del ciclo del agua, ¿alguien se acuerda del ciclo del agua? ¿Alguien se acuerda del ciclo del agua? Sí, pero el agua pasa por varios estados, de líquido, gaseoso, de gas de vuelta sólido, de líquido. Sí, entonces son los estados. El agua, cuando cae, se llama condensación o se llama ebullición. No es condensación cuando cae. Ebullición es cuando sube, cuando Evaporación. se evapora. Entonces, ¿Cómo? evaporación, entonces, ¿cuál es? O sea, primero cae, luego se concentra y luego se evapora. Ok, entonces la caída es ebullición. La condensación se da en las nubes, Ah, ok, sí, sí. que el vapor se convierte en vapor, en agua y ebulle, cae, se evapora y se condensa. ¿Ok? Entonces, comprendemos el ciclo.
Comprendemos el ciclo como una serie de etapas y eso es lo que pasa en el derecho presupuestario. Hay un ciclo presupuestario y una serie de etapas por las cuales el presupuesto, que en el caso de Costa Rica, en el sector público, es anual, y esas etapas tienen diferentes responsables, diferentes momentos, diferentes contenidos, ¿verdad? Pero todas llevan a un ciclo presupuestario. ¿Por qué es un ciclo? Porque año a año se repite. Y el ciclo presupuestario empieza con la etapa de la elaboración o formulación del presupuesto, ¿verdad? Y ahí va avanzando, se discute, se aprueba, se ejecuta, se evalúa y se controla. Las etapas del ciclo presupuestario son elaboración, discusión y aprobación, ejecución, evaluación y control. 5 etapas. Repito, elaboración o formulación, discusión y aprobación, ejecución, evaluación y control. Y el ciclo presupuestario, que dura un año, en su ejecución tiene diferentes etapas que año a año se repiten de forma cíclica, ¿verdad? Con diferentes actores, diferentes responsables, diferentes fechas, diferentes momentos. Y acá en el ciclo es donde viene un concepto muy importante, o dos conceptos muy importantes, que es el tema de la planificación. ¿Usted pintaría el techo de su casa en época lluviosa? No, claramente no. Hay que planificar. Ya como veíamos que también era muy importante la gestión o la capacidad de gestión financiera, es muy importante la planificación. Tener claro de dónde vengo, hacia dónde voy, para poder cumplir metas en el tiempo. Y eso, junto con el otro elemento, que es la rendición de cuentas, termina siendo importante, porque ya habíamos dicho que los fondos son fondos de todos, son fondos públicos, los cuales se tienen que rendir cuentas. ¿Okay? Y las autoridades están obligadas a informar en cómo los utilizan y en qué lo gastan y en qué no los gastan. ¿Ok? No sé si estamos claros por ahí, chicos. Muchachos. Sí, señor. Ok. Si ya le dieron seguimiento a la metodología, prácticamente esos son los aspectos o los puntos más importantes del capítulo número 1, ¿o me equivoco? En realidad sí, profe. Prácticamente los temas del capítulo 1 ya han sido abordados. Entonces, quedamos para EBIN 15. El link luego se los comparto para la tutoría número 2, capítulo número 2. ¿Ok? Vayan trabajando en la actividad número 1, en el ensayo, ¿verdad? Eventualmente vean que todavía tenemos como chance de poder conversar un poco sobre el mismo. Y creo que ¿cuál es la fecha de la tutoría número 3? Por ahí la tienen. ¿Es antes? 17 de este mes. No, la 3. Ah, la 3. 17 del 3. ¿Y cuándo bueno, la semana es del 17 al 22. Entonces yo creo que sería el 22, ¿no? Está esa. ¿Y cuándo es la tarea que hay que presentarla? El 3 del 3 al 8. El 8 es el último día, digamos. Ok, entonces, al 8 de marzo. Ok, entonces nada más nos queda una tutoría antes de la tarea. Esa es la pregunta mía. Antes de la tarea número 2 nos queda nada más una tutoría. Sí, exacto, profe. Ok, entonces eventualmente aprovechen de hoy en 15. Si tienen alguna duda sobre la tarea, ese es el momento. ¿Verdad? Vayan trabajando en ella, ubicando los insumos, contenidos, y si eventualmente tienen alguna duda, creo que el momento para eventualmente evacuar las dudas es la tutoría de hoy en 15. Antes de la entrega. ¿Estamos, chicos?
Y vayan revisándose o leyéndose el capítulo número 2 de la antología. No sé si tenemos alguna duda. No, profe. Bueno, chicos, un gusto haberles escuchado, haberlos reunido desde temprano hoy. Sé que la hora tal vez no es la mejor, pero es la hora. Cuídense, pórtense bien y cualquier duda estamos en contacto. Muchas gracias. Feliz mañana, profe. Gracias, profe. Ok, un tema ahí adicional. Y les voy a dar mi número celular para que lo tengan. Mi número es 8822-5653. 8822-5653. Si alguno quiere hacer un grupo de WhatsApp para nosotros, ahí está mi número, me comparte y yo me uno al grupo. Hágalo como grupo, no como comunidad, nada más. Como grupo, por favor. Y ahí me uno yo al grupo y ahí eventualmente podríamos tener comunicación de algún asunto que tenga que ver con el curso. 8822-5653. ¿Estamos, chicos? Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, buenas tardes, fin de semana. Hasta luego.